Ya, chiquillos, primero que todo, espero que se encuentren bien, que estén encerraditos. ¿Fueron todos a vacunarse? ¿Hay alguno que Sí, no haya profe. ido? Sí, el Mati fue, la Almendra, la Yo Lea, igual fui, profe. la Marta igual, Yo igual, profe. la Anastasia no pudo. Anastasia, habían 2 días para ir. Franco fue, el Nacho, la Anita, Sí, profe. sí. Ya, chiquillos, era importante que fueran porque esas vacunas son las que exige el gobierno a los niños. No era porque uno quisiera. Así que ojo ahí. La Anita sí fue, dice. Ya. Chiquillos, como les dije, vamos a revisar la prueba de ciencias. Yo ya les subí sus notas a todos al Classroom, así que si es que no la ha visto, vaya al Classroom y ve su nota. Pero hoy día vamos a revisarla, así que la idea es que pueda tener... El Nacho le duele el brazo, dice. La idea es que vaya tomando apuntes y vaya teniendo como la revisión de la prueba, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Usted me dice si ve o no. Mi computador es lento, así que se va a demorar un poquito. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Muchas gracias. Ya, chiquillos, esta fue nuestra prueba de la unidad 2 y me interesa revisarla y hacer una clase solo para la revisión para que a usted más o menos le quede claro los conceptos y las cosas que vimos. Porque que uno haga una prueba y que nadie le diga cómo te fue ni qué hiciste, no tiene sentido. Entonces vamos a ir revisando pregunta por pregunta. Recuerde que eran poquitas, no eran tantas y tenía una pregunta de desarrollo. Cada pregunta valía 1 punto y la pregunta de desarrollo valía 2 puntos. Entonces, la primera decía, ¿cuál es el nombre de las estructuras pequeñas que componen una proteína típica? Recuerde que cuando vimos las clases, dijimos que las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y... Proteínas, carbohidratos, lípidos. Bueno, todos ellos se componían de partes pequeñitas que lograban hacer una estructura más grande. Ya, les pregunto, la parte más pequeñita de una proteína, ¿cómo se llamaba? A ver si me responden por ahí. Ácido graso, vitamina, aminoácido o monosacárido, a ver si se acuerdan. ¿Cuál era la parte más pequeñita de una? ¿Qué? ¿No escuché? ¿Quién habló? Chiquillo, necesito que interactuemos. Y el chat no lo puedo ver cuando estoy compartiendo pantalla, así que... Bueno, ahí me marco. Así que trate de desmutearse. Chiquillo, la parte más pequeña de una proteína se llamaba un aminoácido. Eso quiere decir que si yo junto muchos aminoácidos, voy a formar una proteína grande. La parte más pequeña de un carbohidrato se llamaba monosacárido y la parte más pequeña de un lípido se llamaba ácido graso. Así que ojo ahí. Ya, número 2. Dice que en una escuela que presente un almuerzo balanceado, sus escolares sería, por ejemplo, que tenga vegetales, proteínas, puré, agua y fruta, vegetales, cereales, frutas y jugos, frituras, pasta gaseosa y bollerías. Bollerías son pastelitos dulces por si acaso. Frituras, vegetales, gaseosas y cereales. ¿Cuál sería como la mejor opción para una La escuela con segunda. un alimento? Ah, La segunda. la segunda, ¿estás seguro? Porque tengo vegetales, cereales, fruta y jugo, pero ahí hay algo que me falta súper importante. La A. Ah, me falta las proteínas y los carbohidratos. Porque todo esto, vegetales, cereales, fruta y jugo, todo esto es fibra. Son todas vitaminas. Todo me sirve, obvio. Pero yo necesito una alimentación balanceada. Por eso un almuerzo balanceado tiene que tener vegetales que son vitaminas, proteínas, como por ejemplo las carnes,
puré, que son los carbohidratos, agua y frutas, que es fibra también, ¿sí? Así que la correcta aquí era la letra A, la primera. Vaya a ver si se acuerda de lo que usted respondió. Ya, la tercera dice, ¿cuál de los siguientes alimentos entrega un mayor aporte de proteínas al consumirlo? Carne. ¿Cuál de estos? ¿Ah? La carne, profe. Perfecto, check, la carne. De todo esto, la carne era el que tenía mayor cantidad de proteínas. El pan tenía carbohidratos. Las manzanas tenían fibra o vitaminas y las mantequillas eran grasas, eran lípidos. Entonces el que tiene mayor aporte de proteínas son las carnes. Ya. La 4 dice, si se realiza un experimento donde se recrean las condiciones del estómago y se vierte una cucharada de aceite, ¿en qué tipo de molécula se transformará esto luego de ser digerida o degradada? Acuérdense que el aceite es una grasa, es un lípido, y yo tengo que romperla en sus partes más pequeñitas. De todo esto, ¿en qué tipo de molécula se va a transformar el aceite? En un, en un Lípido. Perfecto, en un lípido. El aceite es grasa, por lo tanto se reconocía como lípidos. Y la parte más pequeñita de un lípido se llamaba ácido graso. De esa manera la rompíamos. Ya, ¿cuál de las siguientes enfermedades se asocia al consumo excesivo de alimentos? Chiquillos. Obesidad. Perfecto, obesidad. La anemia es la falta de glóbulos rojos en la sangre, por lo tanto tengo menos oxígeno. La anorexia es el déficit de nutrientes. Y la desnutrición, bueno, la anorexia es una enfermedad psicológica, mientras que la desnutrición se da por una enfermedad más bien física, pero los dos son déficit de nutrientes. Y la obesidad entonces sería el consumo excesivo de alimentos. Muy bien. La siguiente dice, ¿sobre qué sustancia actúan las enzimas proteasas en el jugo gástrico del estómago? ¿Se acuerda que yo en clase le dije que el término asa significaba romper? Entonces, una proteasa, ¿qué rompería? Cri, cri. Que hable alguien más que el Mati y el Nico, sí, por favor. La Lea, el Dani, están por ahí. La Belén, la Maro. La proteína. Ya, Los perfecto. lípidos. Una proteasa va a romper proteína. Una lipasa va a romper lípido. Y una carbohidrasa, ¿qué romperá? Los carbohidratos. Perfecto, los carbohidratos. Entonces, el concepto o las palabras que digan asa va a significar romper y adelante va a tener lo que va a romper. Proteasa, lipasa, carbohidrasa. Y en la pregunta específicamente en esta, la proteasa rompía proteínas. Ya, seguimos. ¿Cuáles son las estructuras que se encargan de absorber las sustancias nutritivas después de haber sido transformadas en el proceso de digestión? Recuerde que eso lo hablamos hartas veces en la clase. El alimento entra en la boca, yo lo mezclo con la saliva, los dientes y la lengua, hago el proceso de deglución, que era tragar, luego baja el alimento por el esófago gracias a los movimientos que hacía el esófago, que eran movimientos peristálticos, y llega al estómago, se degrada la comida, y luego de ser degradada la comida teníamos que absorber los nutrientes en el intestino delgado, y el intestino delgado tenía una característica de estas que permitía absorber. ¿Cuál de estas características es la que encargada de absorber? Aloha. La endrosina. ¿La qué? Las glándulas endrosina. No. No.
Pensemos y veamos las alternativas. Glándulas salivales, ¿dónde estarán? Si producen saliva. ¿Dónde estarán las salivales? En la boca. En la boca, por cierto. Entonces, ¿en la boca yo absorbo los nutrientes? No, le acabo de decir que el recorrido y donde yo absorbo los nutrientes en el intestino delgado. Entonces, salivales no me sirven. Capilares sanguíneos no tienen nada que ver acá porque, o sea, sí tienen que ver, porque cuando yo absorbo pasa la sangre y a los capilares, pero hay una estructura antes que absorbe. Las glándulas endocrinas, como decía la Belén, son glándulas que producen hormonas, entonces no tienen nada que ver acá. ¿Cuál sería la correcta? Las vellosidades. En el intestino delgado está lleno de unos pelitos y esos pelitos se llaman vellosidades y ellas son las encargadas de absorber los nutrientes. Ya, seguimos la otra. Dice, un médico detecta que uno de sus pacientes no está absorbiendo correctamente los nutrientes. ¿Qué estructura un órgano? Oh, estaba el escrito ahí. ¿Qué estructura del sistema digestivo deberá estudiar el médico para detectar la enfermedad del paciente? O sea, si él no está absorbiendo bien los nutrientes, le acabo de decir, ¿dónde se absorbían los nutrientes? Intestino delgado. Perfecto, Anastasia, en el intestino delgado, porque ahí estaban las vellosidades. Entonces, si un paciente no está absorbiendo bien los nutrientes, quiere decir que algo le pasa al intestino delgado. No voy a ir a revisarle el estómago ni el esófago, porque ahí yo sé que no se absorben nutrientes. Si yo digo, oiga, él no está absorbiendo bien, voy a ir a revisarle el intestino delgado. ¿Ya? ¿Cuál es la función general del sistema circulatorio? Transportar nutrientes y oxígeno a la célula y los desechos de ellas. Recorrer todo el cuerpo para regular la temperatura corporal. Transportar el plasma para todo el cuerpo para nutrir a las células o todas las anteriores. ¿Cuál cree usted que es la correcta? La función general, las otras también son funciones, pero no son la función general. La función general del circulatorio es transportar nutrientes. Acuérdense que el circulatorio, la sangre va a ser nuestras carreteras del cuerpo y esas carreteras van a llegar a todos lados. Entonces, con los nutrientes y el oxígeno nos vamos a mover por todo el cuerpo y las células le van a entregar a la sangre desechos y los desechos, la sangre los va a mover hacia otro lado para ser eliminados. ¿Ok? Ya, chiquillos, vamos todos respondiendo. Considerando la ruta de los circuitos sanguíneos, ¿cuál de los siguientes componentes transporta sangre rica en oxígeno? Eso lo vimos en clases. Perdón. ¿Cuál de todos ellos son vasos sanguíneos que tienen mucho, mucho oxígeno? ¿Las venas, las arterias, los capilares o ninguna? ¿Aló? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que habían diferentes vasos sanguíneos? Unos eran más grandes, otros eran más pequeñitos. Las arterias son los vasos sanguíneos más grandes y las venas son un poco más pequeños. Las arterias, y los profe. capilares son mucho, mucho más chiquititos. No le escuché, Diego. ¿Cómo? Las arterias. Perfecto. La alternativa correcta acá son las arterias, porque las arterias, al ser el vaso sanguíneo más grande, son el que puede llegar a todo el cuerpo con el oxígeno, y las venas eran las encargadas de devolver la sangre que tenía poco oxígeno, o sea, que tenía alta cantidad de dióxido de carbono, que acuérdense que después el dióxido de carbono nosotros lo botábamos. Bien, Diego, eran arterias. Los glóbulos rojos cumplen la siguiente función. ¿Alguno vio el anime que les dije? ¿Alguno lo vio? En Netflix. El que se llamaba Cells at Work. ¿Nadie lo vio? No, profe, yo no lo No, puedo ver. profe.
Si lo hubieran visto, hubieran podido responder esta pregunta sí o sí, acordándose del puro anime. Porque el Profe, glóbulo rojo... ¿Ah? transporta oxígeno y dióxido de carbono. Perfecto. El glóbulo rojo cumple la función de transportar oxígeno o transportar dióxido de carbono también, pero acá la única respuesta correcta era la primera, porque el glóbulo rojo, recuerde que primero es el que le da el color a la sangre, segundo es una célula redondita y adentro lleva el oxígeno. Esa célula se la entrega el oxígeno al resto de las células y las otras células le pasan al glóbulo rojo el dióxido de carbono. Y así el dióxido de carbono se tiene que ir al pulmón, con el glóbulo rojo claramente, y en el pulmón se elimina cuando uno respira. Perfecto, Diego. Entonces, ¿qué componentes de la sangre participan en la coagulación sanguínea evitando las hemorragias? Una hemorragia quiere decir que tengo pérdida de sangre excesiva. Entonces, ¿qué componente de la sangre es el que participa en frenar esa coagulación? Si usted se hace un tajito, necesito formar la costra. ¿Quién es el encargado de esto aquí que me va a ayudar a formar la costra? Si hubiera visto el anime, también podría haber respondido a esta pregunta. Las plaquetas. Perfecto, Anita. Las plaquetas son las encargadas de frenar y cerrar alguna herida que haya para que no haya pérdida de sangre muy grande. Muy bien, Anita. Ya, ¿qué sistema participa en el intercambio el intercambio de gases entre el organismo y el ambiente? Hay un sistema que era el encargado de hacer este paso. Esta pregunta era re fácil. ¿Cuál es el encargado? Respiratorio. Perfecto, Diego. Respiratorio. Recuerde que digestivo es el encargado de absorber nutrientes, circulatorio es el encargado de movilizar toda la sangre en el cuerpo, y muscular es el encargado del movimiento y de mantenernos erguidos. Por lo tanto, el respiratorio es el encargado de intercambiar oxígeno entre el ambiente y los organismos. Muy bien. Ya, una de las sustancias de desecho producida por las células es un gas que la sangre transporta hacia los pulmones para su eliminación. Lo acabamos de mencionar. ¿Qué gases? Dióxido de carbono. Perfecto, dióxido de carbono, muy bien. Recuerde que el oxígeno nosotros lo inspiramos, ingresa al organismo y expiramos o botamos el dióxido de carbono. Los alvéolos tienen por función. ¿Dónde estaban los alvéolos? ¿Alguno se acuerda? Los pulmones. Muy bien, Anastasia, los pulmones. Recuerde que cuando ingresaba el aire, ingresaba por la faringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos que entraban a los pulmones, y al final de un bronquiolo estaba el alvéolo. Y el alvéolo era el encargado de hacer este intercambio, de entregarle el oxígeno a la sangre y recibir el dióxido de carbono. Entonces, la respuesta correcta es esta: intercambiar gases entre la sangre y los pulmones. ¿Ok? Las preguntas estaban re fáciles, por si acaso. Ya, ¿cuál es el recorrido que sigue el dióxido de carbono en la salida hacia la atmósfera? Se supone que el intercambio lo va a hacer en el alvéolo, ¿cierto? Después el dióxido de carbono tiene que devolverse, entonces va a pasar ¿por dónde? Los bronquiolos. Perfecto, por los bronquiolos, después por los bronquios, y luego va a salir por la tráquea y a la faringe o laringe, ¿ya? Entonces la respuesta correcta aquí es la A, la primera. Seguimos, ya nos quedan poquitas. ¿Cuál es la correcta función de los riñones? ¿Se acuerda que fue el último sistema que vimos? ¿Qué hacían los riñones? De todas las que tengo ahí, bombea sangre, elimina los desechos, transporta oxígeno. Eliminación de desechos. Elimina los desechos. Ah, Perfecto, Benja y la Belén, bien.
elimina desechos, porque el bombeo de la sangre lo hacía el corazón, el transporte de oxígeno lo hacía el circulatorio, y la digestión de los alimentos lo hace el estómago y el intestino delgado. Entonces, el riñón, su función es eliminar los desechos. Muy bien. Ya, ¿cuál de las siguientes estructuras permite eliminar la orina desde la vejiga al exterior? Acuérdense que La había... uretra. Bien, Benja, había una parte que se conectaba que se llamaba uretra. ¿Por qué no eran los uréteres? ¿Cuál era el uréter? ¿Qué conectaba un uréter? ¿Dónde estaban los uréteres? ¿No? Los uréteres conectaban el riñón con la vejiga. Entonces, si el riñón producía la orina, después bajaba, se acumulaba en la vejiga y desde la vejiga al exterior estaba la uretra. ¿Ok? Seguimos. El sistema excretor. En el sistema excretor, perdón, ¿cuál de los siguientes órganos es el responsable de filtrar la sangre? ¿Cuál de todo esto me ayudaba a filtrar, a limpiar? Y estamos hablando del sistema excretor. Está por ahí la almendra, la Leandra, la Javi, la Camila, la Amaro, el Nacho. Todos podemos responder. ¿Cuál de estos era el encargado entonces de Riñón. filtrar la sangre? Riñón. Lea. Riñón. Perfecto, Lea. El riñón. La vejiga solo acumulaba la orina. La uretra me permitía que la orina saliera al exterior. Y el hígado no tiene nada que ver acá. Entonces, riñón. Ya, ¿cuál de las siguientes alternativas indica la ruta correcta que sigue la orina desde su formación hasta la eliminación? Entonces, recuerde que lo primero era que el riñón, como acabamos de preguntar arriba, filtraba la sangre y tenía que entrar la sangre al riñón y el riñón tenía una estructura pequeñita que se llamaba nefrón. Y el nefrón era el encargado de limpiar y sacar las estructuras que no me servían. Los minerales, la cantidad de agua, que no me sirva, que sean desechos, y se eliminaban. Entonces el primero va a ser el nefrón. Y el nefrón va ahora, necesitamos un conducto que salga del riñón y se conecte con la vejiga. Y ese conducto se llamaba uréter. El uréter llegaba a la vejiga, en donde se guardaba toda la orina, y la vejiga después, posteriormente, tenía su conducto de salida que se llamaba uretra. Por lo tanto, el correcto camino de la orina cuando se elimina es nefrón, uréter, vejiga y uretra. Y ese correcto camino hacía que yo pudiera expulsar la orina. ¿Ok? Ya, y finalmente, acá esta pregunta valía 2 puntos, y acá se me cayeron varios porque no leyeron bien la instrucción. La instrucción dice, explique con sus palabras la imagen. Si lo primero que yo podría decir de la imagen es que es el sistema respiratorio y que el gas 1 es el oxígeno y el gas 2 es el dióxido de carbono. Eso es lo primero que yo puedo decir de la imagen. Hay algunos que solo dijeron eso y nada más. Si me hubiese dicho solo eso, valía 1 punto. Y dice, dando énfasis en la mecánica respiratoria. Y la mecánica respiratoria lo vimos en clases, que era la forma en que el pulmón se podía expandir. Entonces usted tenía que explicar que cuando ingresa el aire, cuando se inspira, se abren los músculos intercostales y baja el diafragma. Mientras que cuando yo boto el aire, los músculos intercostales se cierran y el diafragma sube. Esa es la mecánica respiratoria y muy poquitos me explicaron eso. Si me hubiera dicho cualquiera de esas cosas, hasta el diafragma baja, yo le daba los 2 puntos. Pero generalmente casi todos tienen 1 punto en esta pregunta porque solo me explicaron los gases. Y después le puse y los gases que participan en el proceso. Entonces tenía que explicar esas 2 cosas. La imagen con los gases y la mecánica respiratoria. Entonces, lista la prueba. ¿Preguntas? ¿Se acordaban de algo? ¿Acotaciones?
¿Algo que decir? ¿Les fue muy mal? ¿Estaba difícil la prueba? Aloha. Más o menos. Más o menos. Voy a mostrarles la prueba, entonces, o sea, las notas. Aunque las notas ya están en Classroom hace una semana, aprox, para que las veas. Así que, espérenme, se está abriendo el Word. Ya, esta planilla yo se la subí al Classroom para que usted viera sus notas. Recuerde que yo en lo personal estoy evaluando con nota mínima 4 el primer semestre. Eso quiere decir que si usted tiene 2 puntos, ya tiene un 4.2. Pero eso fue solo el primer semestre. Y por eso les dije, conéctense porque voy a dar informaciones en esta clase. El segundo semestre volvemos a la normalidad. Yo ya no voy a evaluar con nota mínima 4, voy a evaluar con la nota que corresponde. Para que esté atento, las pruebas como en nota no estuvieron malas, por si acaso, pero sí es importante, aquí me falta el Ricardo y la Belén, que la Belén, bueno, ya hablé con ella, y el Ricardo me dio la prueba atrasada y la Ignacia igual me la dio atrasada, por si acaso. Pero es importante que empiece a ponerse un poquito más las pilas el segundo semestre, porque no evalúo más con nota mínima 4, evalúo como corresponde, así que los quiero atentos, los necesito atentos. Esa es la primera información. La segunda información es que al final del año voy a poner una nota por responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que tener subido al Classroom todas las guías que hemos hecho. Por ejemplo, las guías 6, 7, 8, 9 y 10, que eran de la unidad 2, yo no se las voy a revisar con nota, pero sí voy a revisar que estén hechas y que estén subidas en el Classroom. Así que le voy a pedir a todos que se ponga al día, porque yo me metí al Classroom y hay gente que tiene todas sus guías subidas, todo ordenadito, entonces yo voy a premiar a esa gente. Si usted tiene todas sus guías subidas al Classroom, va a tener un 7 directo al libro. Así que le solicito que se ponga las pilas, que tenga todo ordenadito, para que después pueda optar a esa nota. Otra cosa, tengo 18 conectados en la clase online y yo sé que hay algunos que han tenido problemas complejos de internet y las personas que generalmente yo sé que han tenido problemas de internet están conectados ahora y los demás no. Así que le aviso que desde la próxima semana que tenemos la primera clase de la unidad 3, empiezo a tomar asistencia. Y debe tener asistencia a las clases online, porque son clases igual como que las estuviésemos haciendo en el colegio, pero simplemente es por otra modalidad. Yo necesito que estén atentos, chiquillos, necesito que estén pendientes. Por lo menos yo en ciencia lo voy a hacer así. No sé cómo lo harán los otros profes, pero 3 cosas importantes entonces. Va a tener, vamos a evaluar, yo por lo menos en ciencia voy a evaluar normal, ya no evalúo con nota mínima 4, voy a tomar asistencia en clases y usted, si tiene toda su guía subida, va a tener un 7 directo al libro. ¿Les parece? ¿Alguna acotación, pregunta, duda? Profe, mi nota no aparece ahí, quisiera saberla. No, tu nota la tengo en otro lado, pero la Bueno, tengo. bueno. Acuérdate, te dije que me diera el plazo para ordenarme contigo. Lo otro, ¿por qué voy a hacer esto, chiquillos? Me voy a poner como un poquito más pesada, porque no puede ser que yo tenga que andar atrás de ustedes. Afortunadamente, miren, los que están conectados ahora son los que siempre están. Entonces, yo les agradezco un montón que ustedes se den el tiempo, que se conecten, que me escuchen, pero los demás no. Entonces, yo no voy a andar atrás de la gente porque no tengo tiempo y no puedo hacerlo.
Así que avísenle a los demás, yo lo voy a dejar escrito en el WhatsApp también, que desde el próximo jueves se toma asistencia en la clase y que desde el próximo jueves se evalúan que la guía esté en todas subidas al Classroom. Y eso va a ser nota para ustedes. Entonces, yo voy a premiar la responsabilidad. Y los que están acá, yo sé que son los que siempre se conectan y los voy a premiar por eso. ¿Ya? Así que los demás también le vamos a avisar para que empiecen a enchufarse con nosotros. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Acotaciones? No, profe, ninguna. Ya. Entonces los dejo, les agradezco su tiempo, les mando besitos a todos, cuídense mucho y nos estaremos viendo en algún momento. Chao, profe, cuídese. Ya, chao, profe. Chao, profe. Cuídense, chau, chau. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chau, chau.